Iván Mauricio Restrepo Fajardo, de expertos en pensiones. Bienvenido a Clictasia, doctor Iván Mauricio. Gracias por estar con nosotros. No, Roger, ni más faltaba. Estaba muy atento a esa maravillosa entrevista y comentario. Muy interesante, vea, que no dejan los candidatos y el gobierno, tanto nacional como los municipales, de dar noticias y generar algunas ampollas en muchos sectores. Lo que no le parece a uno, o me parece más bien extraño, hombre, es que esas cosas son tan evidentes y usted como abogado me va a ayudar con esto. Vamos ahorita, hace un instantico hablando con el secretario de Infraestructura Física de Antioquia sobre un problema que hay en el suroeste antioqueño. Usted conoce esta región, sabe que el suroeste antioqueño es muy importante, pero desde hace más de 5 años tiene problemas viales. Y a partir de un concesionario que es Coge Pacífico, que como que no está cumpliendo. Entonces le preguntaba, pero ¿qué pasa pues con nuestro ordenamiento jurídico? No estamos en un Estado de Derecho. Y a propósito de este tema electoral, hay también unas normas para cumplir en cuanto a publicidad en espacios públicos. Y hay que decirlo, demostrado acá por una veeduría y por varios candidatos, el movimiento que vemos del alcalde pareciera que no estuviera cumpliendo. Entonces dice uno, ¿dónde está nuestro Estado de Derecho? Entonces le pregunto a usted, que es experto, aunque es experto en pensiones, es abogado, hombre, y entonces en esta democracia nuestra hay quienes se puedan pasar por la faja de nuestro Estado de Derecho. Definitivamente no, Roger, pero los gobiernos, tanto nacionales como distritales, no dejan de tener esa tentación del poder de tener temas mediáticos como el que acaba de mencionar y como el que en unos minutos vamos a hablar de ese decreto que saca el gobierno, que se suma uno más frente a todo esto que estamos comentando. Roger, muy grave, muy delicado. Aquí tenemos que defender nuestras instituciones, tenemos que defender nuestro ordenamiento legal y que las cosas se hagan no solamente respetando las normas y las instituciones, sino que se hagan con rigor técnico. Exactamente. Entonces, ¿a qué se está refiriendo usted? A un borrador de decreto que usted ya conoce y que dice usted que es un golpe a las pensiones de los colombianos porque pretende pasar el gobierno nacional a través de este decreto más de 15 billones de pesos que hoy administran, dice usted, de forma adecuada los fondos privados de pensiones a Colpensiones. Háblenos más al respecto, explíquenos, cuéntenos. Roger, Germán y Javier y a toda la audiencia múltiple que tiene este programa, vamos a ponerlo en contexto. Me quedé corto con la cifra de 15 billones. ¿Cuál es el tema? Anoche el gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, publicó un proyecto de decreto. Todavía no es decreto. El gobierno acostumbra a sacar estos proyectos, estos borradores, para que se les hagan comentarios. ¿Qué pretende este decreto? Pretende que más de 120,000 personas que se trasladaron de conformidad con una posibilidad que dio la reforma pensional en su artículo 76. Digo, hombre, las personas que ya superaron, hombre, los 52 años y las mujeres superaron 47, ya no tienen que hacer un proceso judicial, sino que pueden trasladarse haciendo la doble asesoría. A hoy, más de 120,000 personas han optado por esa posibilidad. ¿Qué pasaba con esos recursos? Que estas personas, a pesar de que se pasaban a Colpensiones nuevamente, la plata seguía siendo administrada por los fondos privados. Porvenir, Protección, Colfondos y Ascandia, que son los 4 fondos privados. Con este decreto, ¿qué pretende el gobierno nacional? Pretende que una vez quede en vigencia el decreto y lo expida, que se trasladen todos esos recursos que tienen congelados y administrados. Y hay que decir, en honor a la verdad, han sido muy bien administrados por los fondos privados, que ya no se queden con esa plata hasta el momento en que la persona opte por la pensión, hombre o mujer, sino que los traslade, Roger, Javier y Germán, en un término de 15 días hábiles después de la vigencia. Esto es gravísimo porque estamos hablando me quedé corto en la cifra. Esta mañana estábamos hablando con Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, y quedaba absolutamente claro de que no son 15 billones, sino que podemos estar hablando de 25 o 27 billones de pesos, que el gobierno nacional no los va a coger en TES o en acciones, no,
el gobierno nacional los va a necesitar en cash, en efectivo, porque lo que necesita es caja. ¿Qué pretende el gobierno nacional con esto? Hombre, se ve en apuros económicos, entonces quiere liberar recursos, liberar caja. ¿Y para qué se van a utilizar esos recursos? ¿Para dónde va el agua al molino? Póngale el cascabel al gato. Pues el gobierno, necesitado de plata, pues va a coger esos flujos para posiblemente subsidiar ese pilar solidario que todavía no ha entrado en vigencia y dar esos subsidios en un volumen grande que se es muy delicado porque es coger la plata de las cuentas individuales de la... Estamos hablando con ¿aló? Mauricio Restrepo Fajardo, GTV, abogado especialista en pensiones, nos está contando acerca de el riesgo, la alerta con un decreto borrador, decreto por ahora, según nos cuenta, de los dineros que están administrados, dice él, bien administrados por los fondos de pensiones, pasarlos a Colpensiones para que se conviertan en plata de bolsillo, cash, como dice él, hermano. Hay que esperar que salga el decreto, porque esos borradores a veces ni siquiera se llevan a cabo, se ejecutan. Recordemos que ya ha pasado, yo creo que eso sí es cierto, que el gobierno filtra de pronto esos borradores para ver cuál es la reacción, y dependiendo de esa reacción, y creo que eso lo han hecho todos los gobiernos, esos globos que lanzan a ver qué pasa, y depende de la reacción, pues se toman las determinaciones o no. Qué pesar que se nos haya salido el doctor para que nos dé un poquito más de claridad sobre el tema, porque sí es bueno profundizar sobre esta situación. Claro, claro. Vamos a ver, todavía no está con nosotros Oscar. Parece que no. ¿Se salió? ¿Se salió, dice? Sí, se salió. Bueno, vamos a ver si, qué me dice por aquí Oscar Mario Correa. Bueno, entonces otro tema se salió. Bueno, entonces esperemos otro tema de estos que vale la pena analizar, mirarlo. Aquí está con nosotros nuevamente, cambió de dispositivo. Este parece que sí le va a responder mejor. ¿Me está escuchando? Hola, ¿nos ve? ¿Nos escucha? Ya, perfecto, Roger, qué pena, y con la audiencia tuve un pequeño problema técnico acá, pero bueno, ya aquí lo solucionamos. Bueno, entonces iba usted en la explicación de que no son 15, sino 25, 27 millones de pesos los que pasarían de fondos de pensiones privados bien administrados a que se conviertan en plata de bolsillo de esta administración, precisamente en búsqueda de tapar el hueco fiscal que ha venido queriendo tapar desde la propuesta o proyecto de ley de financiamiento, que siempre dice que como no me aprobó la ley de financiamiento hay que buscar la plata por otro lado. Entonces, según usted, esta es otra forma de conseguir la platica. Maravillosa interpretación y conclusión, Roger, no lo has podido decir de mejor manera. Esa es la gran preocupación. ¿Esa plata para qué? ¿Para qué se va a utilizar? Pues es obvio y evidente que al liberar caja, porque pues del presupuesto nacional hay que pagar unas mesadas pensionales y obligar a los fondos privados casi que de forma inmediata, Roger. Es que le están dando 15 días para trasladar esos recursos. Eso es de la mayor gravedad y hay que prender las alarmas, porque esto de verdad que ya queda, como veníamos diciendo, le queda a uno como un tufillo electoral, que acordémonos que este año vamos 8 de marzo a Congreso, 31 de mayo primera vuelta y 21 de junio segunda vuelta. Le queda a uno ese sabor amargo de que desafortunadamente vuelve el gobierno a caer en esas tentaciones, que le falta rigor técnico, le falta análisis, y que los colombianos no nos podemos quedar callados, y que aquí muy seguramente va a entrar nuevamente el Consejo de Estado y el gobierno otra vez a irse contra las altas cortes. Roger, esto es una ley. El tema del traslado de por la ventana express con la doble asesoría con el artículo 76 es que la Corte Constitucional permitió que, a pesar de que la reforma pensional está suspendida,
se encuentra en un limbo jurídico porque todavía no sabemos qué va a pasar con la reforma pensional. La Corte Constitucional dejó vivo este artículo, pero la ley y el gobierno nacional no puede, mediante un decreto que es de menor categoría, ir contra esa ley que claramente dice que esos recursos deben permanecer en los fondos privados y solamente se van a liberar cuando la persona que se trasladó a Colpensiones opte por su prestación pensional. Germán hacía un comentario ahorita que, no sé, Germán, hágame el favor y entre, se lo hace usted a propósito del tema de no es todavía decreto. Comenta, Mauricio. Doctor Mauricio, yo decía cuando usted se nos perdió un momentico que coincido con lo que usted decía, a veces se lanzan esos globos como para ver cómo reacciona la gente antes de que sea, digamos que oficial el decreto. ¿Será que de pronto está pasando eso a ver qué pasa y al final no se pone en marcha lo del decreto, el borrador por ahora, a ver cuál es la reacción de la gente? Germán, quisiéramos pensar lo que usted está analizando con un muy buen sentido, pero hombre, alterar estos mercados, lanzar esos globos, generar ese pánico, hombre, no es sano en unos momentos que está viviendo el país de tanta polarización, y volvemos a repetir, le queda a uno ese tufillo de que, hombre, aquí no está habiendo temas electorales, que no se está presentando una posibilidad de que el gobierno, hombre, se encuentra cogido de caja. Ya la Corte Constitucional le tumbó el primer decreto de emergencia económica. Ahorita anoche expidió 4 decretos de emergencia económica y además sacó este proyecto de borrador. Te imagínese, va a liberar 27 billones ¿a costa de qué? Eso es como taparse la cabeza y destaparse los pies. Todo esto va a tener unas consecuencias a mediano y a largo plazo que la vamos a pagar todos los colombianos con nuestros impuestos. Claro, para el gobierno es muy fácil decir, venga, yo cojo esta platica, mejoro mi flujo de caja y le dejo ese chicharrón a los futuros gobiernos, que en últimas son los que se van a ver encartados con este inmenso déficit fiscal que tiene el país. El país tiene un déficit fiscal inmenso. Esta mañana se hablaba claramente, decíamos, veamos esto como una familia, somos la familia Colombia, en donde estamos gastando desbordadamente y entonces tenemos 5 tarjetas de crédito y estamos saliendo a que nos presten plata, y cada vez que salimos a que nos presten plata, pues nos están cobrando más intereses y nos están poniendo más dificultades, en donde sí va a llegar un momento en donde nos vamos, me disculpan la expresión, a reventar. Pero hablando del tufillo que usted menciona, pensando en las elecciones legislativas del 8 y las presidenciales del 31, primera vuelta, eventualmente 23 de junio, segunda vuelta. En efecto, esta es una época que, como empezamos la conversación hoy, aprovechan los gobernantes de turno en el Ejecutivo porque quisieran continuidad, ¿cierto? Tanto se habla igual de eso con elecciones territoriales y regionales como las nacionales. Pero yo quiero saber dónde está, digamos, el elemento que puede hacer pensar a los colombianos que el gobierno le está haciendo un favor al pueblo colombiano, hablemos en los términos del mismo presidente, y no un daño, porque usted está diciendo claramente que esto es un daño, y si es un daño, ¿por qué la gente no lo entiende? ¿Qué es, digamos, el elemento decorativo? ¿Cuál es el dulcecito que puede generar apoyo electoral si lo que uno ve con el comentario que usted hace es un daño para los colombianos? En consecuencia, sería nefasta entonces. La consecuencia la consecuencia nefasta llevaría a que no hubiese apoyo electoral. Muy buena expresión, me gustó mucho, Roger, el dulcecito. ¿Dónde está ese dulcecito? Acordémonos que en campaña el presidente Petro prometió que iba a dar subsidios a 3,5 millones de adultos mayores y que les iba a dar 500,000 pesos. Después dijo que se había, utilizó algunas expresiones, estortillado, que había hecho mal las cuentas.
entonces ya no eran de 500.000 pesos, sino de 223.000 pesos. Él no ha podido cumplir esa promesa. El gobierno no ha podido darle esos subsidios a nuestros adultos mayores porque pues no ha habido plata, no ha habido caja. Y lo que siempre se ha dicho es que no es necesaria una reforma pensional para dar esos subsidios. Entonces el dulcecito está ahí, pienso yo, de que al liberar esos recursos, el presidente en pleno tema electoral, en plena campaña, pues va a poder aumentar esos subsidios en forma considerable. Entonces es lo que siempre se ha hablado: pan para hoy, hambre para mañana, es dar unos subsidios inmediatos, porque es que mire la inmediatez del decreto, que el decreto tiene un veneno, pase toda esa plata de los 120.000 afiliados que se trasladaron en virtud de la ventana express, artículo 76 de la reforma pensional, coja toda esa plata de esos 120.000 personas y trasládelas en 15 días hábiles. Y además, los nuevos traslados se les da un mes al fondo privado para que trasladen esos recursos. Entonces el dulcecito, yo le voy a agregar una frase: ese dulcecito, Roger, Germán y Javier, está envenenado, porque claro, se lo van a comer algunas personas a través de esos subsidios, pero el veneno no lo vamos a tener que chupar y sufrir todos los colombianos en un corto, mediano y largo plazo. Doctor, pero para claridad sobre este borrador de decreto, que sabemos que esos borradores se publican para revisiones, para comentarios, así está como motivados, se publica para comentarios, revisiones y después se hacen las correcciones necesarias, pero usted está hablando precisamente del artículo 76 de la reforma y de la ventana express, que es cierto que ya no había que hacer todo ese trámite para pasarse de régimen, sino que se podían hacer mientras se aprueba la ley pensional en la Corte. Pero la pregunta es, doctor, las personas que se trasladan de régimen, así no sea dentro de la ley, sino que normalmente se han trasladado, pues esos recursos se tienen que pasar para allá tarde o temprano. O sea, ¿por qué es sospechoso que personas que se pasaron ya del fondo privado para Colpensiones, pues se le pida que esos ahorros de régimen de ahorro individual más los rendimientos se pasen para Colpensiones porque ya están en Colpensiones? ¿No es lógico que eso pase? Claro, pero no ahora, Germán. Es lógico que pase, como lo dice el artículo 76, cuando la persona opte para su pensión, y esos recursos, como lo dice la reforma y la ley, deben ser utilizados para la pensión que se va a generar esa persona o ese afiliado, y lo dice la misma ley de reforma pensional. ¿Cuál es lo complicado? Que al trasladar todos esos recursos que en este momento, Germán, se encuentran en cabeza de cada afiliado con nombre y cédula, se encuentran en cuentas individuales de ahorro pensional. Entonces, es decir, no, ya no nos importa si la persona se va a pensionar y si esa plata se va a utilizar para la pensión de esa persona. No, ahora es liberar todos esos 25 billones de pesos, pasarlos a Colpensiones, y la gran pregunta: ¿utilizarlos para qué? Si nos van a dar una claridad de que van a ser utilizados para el pago de esas pensiones de las personas que ahorraron y que tuvieron esos rendimientos, ya el diálogo sería diferente. La pregunta: ¿para qué se van a utilizar esos recursos? Y es donde queda ese tufillo y ese sabor amargo de que el gobierno, ¿por qué quiere liberar toda esa plata? ¿Será que la va a guardar? Entendiendo que en este momento Colpensiones lo que necesita es liquidez para poder solucionar unos problemas de caja que tiene. Eso es lo complicado. Germán hace una buena apreciación. Esa plata debe ser destinada para el pago de las pensiones de las personas que se trasladaron y que, como lo dijo la ley 100, y así fue la exposición de motivos, debe ser utilizado para el pago de la pensión de esa persona. Por eso es que los recursos se van a ir liberando a la medida en que las personas se vayan cumpliendo los requisitos para pensión, para que esa plata se vaya a utilizar para esas pensiones y no de forma general liberar caja y utilizarlas para cosas que no son
Y vuelvo y repito, y en una época, hombre, electoral, ¿eso por qué no lo hicieron el año pasado? ¿Por qué no lo hicieron hace 2 años? Estamos a 6 meses de que termine el gobierno, Germán, Javier y Roger. ¿Por qué a 6 meses de terminar el gobierno? ¿Y por qué en esas dimensiones y se les da 15 días para liberar esa plata? ¿Ustedes creen que el gobierno se va a quedar calladito y va a decir, no, guárdenme en esa platica para que se la entreguemos al próximo gobierno? Perdón, Roger, si me permite. Lo que pasa es que a mí sí me queda una duda, doctor, porque voy a poner un ejemplo. Yo estoy en un fondo privado y decido trasladarme a Colpensiones. ¿Cuánto tiempo tiene el fondo privado para pasar mi plata a Colpensiones si yo voluntariamente decidí que me quiero cambiar de régimen? O sea, ¿cuánto tiempo le tengo que dar al fondo privado para que me redevuelva mi plata y me vayan allá donde está, ya se convierte en bono pensional y yo voy a esperar cuando me pueda jubilar? Es decir, se tiene que quedar el fondo privado con la plata hasta que yo tenga la edad de pensión y los requisitos cumplidos, porque toda esta gente que se pasó voluntariamente porque creían que les iba mejor pensionarse en Colpensiones, como en efecto pasa por la tasa de reemplazo, que eso lo sabemos. Entonces, ¿por qué hay que esperar que los fondos decidan cuándo pasar la plata? Maravillosa pregunta, porque aterrizamos en un caso concreto, Germán. Porque la ley lo dijo así y lo dijo con un sentido, y el sentido era proteger esos recursos para que no se utilizaran para cosas diferentes. Mire, desde el análisis de la ley de la reforma pensional, ¿cuándo se van a trasladar los recursos de Germán si él hubiera optado por el artículo 76, la ventana de traslado? La misma ley lo dijo, ojo, Germán se traslada, pero la plata queda quietica y generando unos rendimientos. Además, a Germán le tienen que enviar trimestralmente sus extractos para que sepa cuánto está rindiendo esa platica. Y cuando Germán cumpla 62 años y las semanas de cotización y opte por la pensión, en ese momento se traslada la plata de Germán, única y exclusivamente la plata de Germán, a Colpensiones para que se financie su pensión, lo dice la ley. Ahora, por un decreto dicen, no la pase cuando Germán cumpla requisitos, pásemela ya. Señores Colpensiones, ¿ustedes la van a utilizar para la pensión de Germán? No, eso es lo que no sabemos. Muy bien, clarísimo, muy claro. Esperemos a ver qué pasa con esto. Vamos a aprovecharlo a ustedes para hacer una pregunta que surgió de un primer entrevistado esta mañana en torno a las pensiones que suben, el incremento de las pensiones año a año que suben por escaleras, unas escaleras maltrechas y estrechas, versus el incremento del salario mínimo que sube en ascensor, más el costo de vida que sube en ascensor. Entonces, es la propuesta que está haciendo o el intento que está haciendo un señor periodista y abogado de él, vicepresidente del Círculo de Periodistas de Envigado y presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia, seccional Antioquia, Hernán Angarita, para que el incremento de las pensiones sea el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo. Entonces hacen la diferencia acá de este año, el incremento del salario mínimo fue del 23.7% y el incremento para las pensiones para este año fue del 5.1%, creo que fue una diferencia del 17%. ¿Usted qué piensa? ¿Eso tiene futuro o no tiene futuro esa lucha que está dando él? Roger, y a los oyentes, las personas que nos ven, eso es lo más justo que hay. Punto 12 de la propuesta y oferta que hizo el presidente Petro en campaña, año 2022. Punto 12, dijo, yo voy a hacer que las pensiones de los colombianos se incrementen con el salario mínimo y no con IPC. Vamos a terminar el gobierno y no se ha presentado ni siquiera un proyecto de ley, porque es que cuando le presentan las cifras
al presidente Petro, entonces ahí se asusta, porque pues eso cuesta una platica importante, pero eso es lo más justo que hay. No solamente con el golpe que se dieron los pensionados este año y las pensiones que se están viendo afectadas, usted lo ha dicho, 5.1 de inflación y 23% de incremento de salario mínimo, pues eso ya no es subir por escaleras una y subir por ascensor otra, no, eso es subir por cohete. El detrimento y el deterioro de las pensiones es notorio, porque es que a las personas que reciben sus pensiones y que están más del mínimo, pues a ellos sus temas de EPS, de copagos, gastos de administración y muchísimas cosas, pues están amarrados a los salarios mínimos. Y ahí es donde hay una injusticia inmensa. No solamente la persona periodista que usted está hablando, sino que aquí también hay una organización sindical como CUT, hay una persona que está liderando el tema y el presidente de Seguro Social, el que queda vivo en liquidación, también están recogiendo firmas y mirando cómo se presenta esa propuesta. No hay nada más justo que eso con los pensionados en Colombia. Propuesta que hizo el presidente Petro y que en este momento está incumplida. Parecida, Roger, Germán y Javier, como la que hizo el presidente Santos, porque aquí no se trata de izquierdas o de derechas, cuando dijo que iba a disminuir el aporte a salud del 12% al 4% y lo firmó sobre piedra en la segunda candidatura. Ustedes, yo sé que se acuerdan, lo cumplió. Esa ley se aprobó en el Congreso y el presidente no la firmó porque no le dio viabilidad financiera el Ministerio de Hacienda. Exactamente, por falta de sostenibilidad fiscal, recuerdo que dijo. Germán, iba a decir algo. No, estaba haciendo que la carta había sido plata. No, yo quiero hacer una pregunta. Doctor Mauricio, buen día, cordial saludo. Es que a propósito de este tema, usted que está más enterado del asunto, ¿qué implicaciones tiene que se haya retirado de la discusión de la reforma pensional al magistrado Ibáñez? ¿Y usted cree que cuándo se va a ver humo blanco en esto que parece casi que infinito? Porque nada que la Corte se decide, más ahora cuando incluso se está hablando de que hay que hacer otra reforma que toque la edad de jubilación y que toque, por ejemplo, las pensiones de sobrevivencia. Qué buena pregunta, Germán, porque esos son los temas de fondo que debemos abordar. Mire, ya son 2 magistrados, Héctor Carvajal, que ya lo retiraron de la discusión el año pasado, y ahora retiran de la discusión al magistrado Ibáñez. ¿Cuántos quedan ahora en la sala plena constitucional? 8 magistrados con un magistrado con juez, Pablo Márquez. Pero además, como Jorge Enrique Ibáñez, el honorable magistrado, era el ponente, esa ponencia ya cambia y la va a hacer la nueva presidenta de la Corte Constitucional, que es la magistrada Paola Meneses. Ella tiene que preparar una nueva ponencia, ya no va a fusilar la de el anterior presidente, Jorge Enrique Ibáñez, a pesar de que ella votó a favor de la ponencia de tumbar la reforma pensional. Entonces, en este momento, según la última votación, el tema está 4-3 a favor del gobierno, porque se retiró a Jorge Enrique Ibáñez. ¿Quién marca la diferencia? El conjuez, que es Pablo Márquez. Si este conjuez, como se escucha en los corrillos, vota a favor de la ponencia de Paola Meneses, volvemos a quedar 4-4. Es decir, vamos a tener que nombrar otro conjuez para que defina el tema. Pero ya la magistrada Paola Meneses dijo que van a necesitar un par de meses para presentar ponencia. Ustedes imagínense, un par de meses. Ya hemos tenido congreso y ya hemos tenido primera vuelta. Ahora, una de las alternativas, vuelvo y les repito que ya nosotros acá que estamos muy cerca a todas estas instituciones como el Palacio de Nariño, el Congreso y los órganos de alta dirección en lo judicial, lo que se escucha es que la Corte Constitucional va a devolver nuevamente esta reforma pensional al Congreso de la República, es decir, a la plenaria de la Cámara de Representantes. Tema que uno
entiende como lavarse un poquito las manos y decir, hombre, ya hay Congreso nuevo, ya hay primera vuelta, se vuelven a reunir en unos 2 o 3 meses para votar la ponencia de la magistrada Paola Meneses y dicen, hombre, quedó mal entendido el auto 841 del 17 de junio en donde se suspendía la reforma pensional y no fue debidamente interpretado por la Cámara de Representantes, toda vez que no tenía el texto completo, así que devolvámosela para que hagan bien la tarea. Así que amanecerá y veremos. Seguimos en un limbo y vuelvo y repito, mucho más en estas actuales coyunturas electorales. Muy bien, último comentario, Javier, que quiere usted ahí rematar con una pregunta final. No, era eso, Roger, el tema del futuro de la reforma pensional, como lo explica el doctor Mauricio, sigue en el limbo, seguirá en el limbo y su futuro es demasiado incierto cuando hoy, digamos, la necesidad es de otro orden y se está hablando de la necesidad de debatir, de hacer una nueva reforma pensional. Perfecto. Entonces, Mauricio Restrepo Fajardo, qué bueno que haya estado con nosotros. Bueno, estamos atentos. Le voy a pedir el gran favor de que nos colabore con esas personas que están haciendo gestión, como nuestro entrevistado esta mañana, Hernán Margarita, en torno a lo justo que usted considera que las pensiones tengan un incremento igual al salario mínimo. Porque me gustó más la figura suya. La figura mía es, mientras el incremento de las pensiones van en escaleritas, el incremento del salario mínimo y el costo de vida va en ascensor, y usted dice que no, vaya en cohete, y así es. Bueno, señor, muchísimas gracias. Roger, a usted y a su audiencia, y Germán, muchas gracias, muy claro también y conocedores de este tema que sé que ustedes los están toreando todos los días. Un abrazo y un saludo muy especial a ustedes y a la audiencia. Gracias, señor, muy amable. Iván Mauricio Restrepo Fajardo, él es gerente de abogados expertos en pensiones. Siempre que tenemos la oportunidad de hablar de este tema que es de las entrañas, déjenme decirlo de esa manera, de los colombianos, hay que tocar. Por supuesto, miren ustedes la paradoja, lo que es lo político, lo que son los intereses. Entonces, hay un tufillo con este borrador de decreto que va a pasar cerca de 25, 27 billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones que se pueden volver en plática de bolsillo para efectos de los intereses electorales del gobierno nacional, porque nos lo explicó claramente el tema, por ejemplo, de cumplirle a los viejitos una plática mensual. Eso es un elemento de campaña bien importante, pero al mismo tiempo, miren la paradoja, hay un montón de pensionados, ¿será que es que no van tantos pensionados que votan o que injustamente, para frasear la expresión, el calificativo de Mauricio Restrepo, injustamente no han tenido respuesta del gobierno nacional? No obstante, en el punto 12 del programa de gobierno de Gustavo Petro Rego, haber anunciado que iba a subir o que iba a lograr en su gobierno que las pensiones tuvieran un incremento con el salario mínimo, y no lo ha cumplido. Entonces, por eso me parece paradójico. ¿No creen, muchachos? Es que, Roger, cuando yo decía, sin ánimo de justificar las razones por las cuales no se sube con el salario mínimo, es que eso cuesta plata, y cuesta mucha plata. Entonces, la idea es de dónde va a salir la plata para hacer esos ajustes. Ideal, yo estoy de acuerdo con Javier y con el doctor también, que los pensionados deben tener el incremento igual, por supuesto, pero el problema es, mire la cartera a ver cómo está, si se puede. Y sobre el tema de la suspicacia de que se vaya a utilizar esta plata en otras cosas, pues claro que existe, todo es posible en el mundo, pero también es cierto, Roger, que es que los fondos no quieren soltar la plata. Ellos son los primeros, Asofondos fue el que puso el grito en el cielo, porque ellos no quieren zafarse de la plata, porque tener la plata les genera muchas ganancias, por supuesto. Esa plata la invierten ellos. Mire que se han hecho carreteras, hasta apoyaron por allá centros comerciales de los hijos de un expresidente, los fondos de pensiones.
Es decir, con esa plata se hace más plata y ellos no van a querer entregarla todavía. Lo que pasa es que yo le preguntaba al doctor, pero es que la gente se pasó. Y si pongamos que la Corte Constitucional diga no se aprueba la reforma pensional, se cae y quedamos con el régimen actual, pues la gente que se pasó ya se pasó. Y esa plata se la tienen que mandar a Colpensiones porque esa plata es de la gente. Entonces, tarde o temprano, esa plata la tienen que entregar. No necesariamente ligado a la reforma pensional, porque la reforma pensional se puede caer. Esa ventana express que se abrió para que la gente no tuviera que hacer una cantidad de vueltas para pasarse de régimen, simplemente yo me quiero pasar y se pasaron ya, es porque la gente quiso. Y esa gente ya está en Colpensiones, independiente de lo que pase con la reforma pensional. Sí, señor.